En lo más profundo de nuestra existencia, donde el silencio del espíritu se confunde con el murmullo de la eternidad, habita una herida que pocos logran comprender. No se trata de una cicatriz visible, ni de un recuerdo consciente, sino de un eco que vibra en lo más íntimo del ser, la sensación de haber sido abandonado por aquellos que debieron protegernos. Esta marca, invisible a los ojos del mundo, late en el alma como un tambor que nunca deja de resonar. Muchas personas, desde la infancia, sienten un miedo irracional a la soledad, una angustia que no se explica por experiencias presentes. Es como si dentro de ellas existiera una memoria olvidada, un susurro de tiempos pasados que grita: me dejaron, me negaron, me apartaron. Y esa voz, aunque silenciosa, condiciona relaciones, emociones y hasta la forma en que se percibe la vida misma. Las investigaciones espirituales nos muestran que este dolor no siempre nace en la biografía actual. Médiums y estudiosos de la reencarnación, como Allan Kardec y Chico Xavier, han afirmado que los traumas no resueltos en una existencia se graban en el perispíritu, el cuerpo sutil que acompaña al alma en su viaje eterno. Al renacer, esas marcas permanecen, manifestándose en la forma de miedos irracionales, fobias inexplicables o un sentimiento constante de vacío. Ivone do Amaral Pereira describió cómo las memorias de abandono, cuando no son sanadas, se transforman en cadenas kármicas que atan al espíritu a experiencias repetidas. Pero no solo en la tradición espírita encontramos estas ideas. En Occidente, el médium norteamericano Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, exploró en sus lecturas psíquicas cómo el abandono parental en vidas pasadas dejaba secuelas tan profundas que podían reflejarse en enfermedades físicas y en la incapacidad de establecer vínculos estables en encarnaciones posteriores. Cayce relató casos en los que hombres y mujeres, al buscar orientación, descubrían que sus dolores actuales provenían de escenas ocurridas siglos atrás. Un niño dejado en un templo por sus progenitores incapaces de cuidarlo, una joven abandonada en medio de una guerra, sin padre ni madre que la protegieran, un infante entregado a desconocidos en tiempos de hambruna. Según sus visiones, estos episodios no quedaban perdidos en el pasado, sino que se registraban en lo más profundo del alma, reapareciendo como un miedo constante a la pérdida y a la soledad. Lo inquietante es que, en muchos de esos relatos, Cayce ofrecía detalles históricos que luego podían ser cotejados, lo que dio a su obra un peso aún más perturbador. El abandono parental, cuando se vive en una existencia, genera una huella que el espíritu no olvida. El niño que fue rechazado por aquellos de quienes esperaba amor incondicional crece con la idea de no ser digno de afecto. Esa creencia, aunque irracional, se convierte en un programa silencioso que lo acompaña de vida en vida. Y entonces, en una nueva encarnación, aunque nazca en un hogar amoroso, la persona siente una inseguridad constante, un temor de que en cualquier momento será dejado de lado. Busca desesperadamente la aprobación de los demás, teme al rechazo como si de ello dependiera su supervivencia. Es la herida invisible del alma actuando desde las sombras, dirigiendo comportamientos y emociones sin que el individuo logre comprender de dónde proviene esa angustia. Edgar Cayce afirmaba que muchos de los conflictos humanos actuales se originan en lo que llamó patrones de alma. Estos patrones son experiencias repetidas, aprendizajes inconclusos que se trasladan de una vida a otra hasta que el espíritu logra comprender la lección que se esconde detrás del dolor. Cuando se trata del abandono, el patrón suele manifestarse en relaciones donde el individuo teme ser dejado o, paradójicamente, termina atrayendo parejas o amistades que lo abandonan, repitiendo así el guión ancestral. Es como si la vida, una y otra vez, colocara al alma frente al mismo espejo para que, finalmente, reconozca la herida y decida sanarla. Pero la magnitud de esta marca no se limita solo al plano emocional. Cayce relató que ciertas dolencias físicas, como problemas en el corazón, en la respiración o en el sistema nervioso, podían estar ligadas a la memoria del abandono. Para él, el cuerpo era un reflejo del alma, y la desesperación experimentada en el pasado podía materializarse como síntomas que la medicina convencional difícilmente lograba explicar. Desde la óptica espírita, esta visión no resulta extraña.
André Luis, a través de las psicografías de Chico Xavier, describió cómo las emociones intensas quedan registradas en el periespíritu, condicionando incluso la salud física en vidas posteriores. La herida del abandono es tan profunda que no solo afecta la relación con los demás, sino también la relación con lo divino. Quien fue dejado en el pasado, en muchas ocasiones, desarrolla una dificultad inconsciente para confiar en Dios, como si la traición humana hubiera contaminado su fe. En las lecturas de Cayce, se observa que estas almas luchaban por encontrar un sentido, porque en su interior permanecía la pregunta: ¿por qué fui rechazado por quienes debían amarme? Esa pregunta, que parece dirigida a los padres, en realidad se expande hacia el universo, sembrando dudas, miedo y desconfianza. Lo más desconcertante es que, en algunos casos, según Cayce, las almas que experimentaron el abandono reencarnaban posteriormente como padres que, sin entenderlo, sentían un impulso inconsciente de abandonar a sus propios hijos. Así el ciclo se repetía. El que fue víctima se convertía en victimario, no por maldad, sino porque la herida no había sido comprendida ni curada. Este mecanismo se asemeja a lo que el espiritismo denomina ley de causa y efecto. El espíritu es llevado a vivir en carne propia lo que hizo sufrir a otros, no como castigo, sino como aprendizaje indispensable para su evolución. En lo íntimo del alma, la herida del abandono se convierte en un silencio que pesa. No hay palabras suficientes para describir la soledad que experimenta un espíritu cuando se siente negado por sus progenitores. Es una sensación que atraviesa los siglos, que se disfraza en nuevas existencias, pero que siempre busca salir a la luz. Los sueños, las pesadillas, las sensaciones de vacío inexplicable son solo pequeños destellos de ese pasado que clama por ser reconocido. Y aunque la razón intente ignorarlo, el corazón sabe que algo en su interior no ha cicatrizado. Es aquí donde la visión espiritual se vuelve indispensable. Ni la lógica ni la ciencia materialista pueden explicar por qué alguien que jamás fue abandonado en esta vida tiembla ante la posibilidad de ser dejado. Pero cuando se contempla la existencia del alma eterna, la reencarnación y las memorias de vidas anteriores, ese miedo adquiere sentido, porque no es un capricho, no es una fragilidad de carácter, sino la huella indeleble de un pasado que aún vibra en las fibras más profundas del ser. Una huella que, como advirtieron Cayce y los médiums espíritas, acompaña al espíritu hasta que éste decida enfrentarse a ella y comprender el propósito escondido tras tanto sufrimiento. Antes de que continuemos, dime, ¿alguna vez has sentido una tristeza profunda sin entender de dónde viene? ¿Será que ese miedo a quedarte solo puede ser una huella de otra vida pasada? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Ecos del pasado, señales de un abandono anterior. Hay dolores que parecen no tener origen en la biografía presente, heridas que no encajan con las experiencias de la infancia ni con los recuerdos conscientes. Son sentimientos que surgen de manera repentina, una angustia al ver a alguien alejarse, un vacío inexplicable cuando la noche se vuelve silenciosa, un temor irracional a que las personas queridas desaparezcan sin explicación. Estos estados emocionales, que a menudo desconciertan tanto a quien los vive como a quienes lo rodean, pueden ser ecos de un pasado remoto, vestigios de una existencia anterior donde el abandono marcó la vida del alma con un hierro ardiente. La doctrina espírita, organizada por Allan Kardec en obras fundamentales como El Libro de los Espíritus y El Libro de los Médiums, nos enseña que el espíritu conserva en sí mismo las impresiones de todas las experiencias vividas. Aunque la memoria consciente del cuerpo físico no pueda recordarlas, estas huellas quedan grabadas en lo que Kardec denominó periespíritu, el cuerpo sutil que actúa como puente entre el alma inmortal y el organismo material. Así, cuando una persona reencarna, trae consigo esas marcas invisibles que pueden manifestarse en forma de tendencias, inclinaciones, simpatías, antipatías y sobre todo miedos que no tienen causa aparente en la vida actual. Entre estas manifestaciones
el temor al abandono ocupa un lugar especial. Kardec recogió en múltiples comunicaciones de espíritus la explicación de que el sufrimiento vivido en una existencia se proyecta hacia las siguientes, especialmente cuando la lección espiritual que encierra no fue asimilada. Así, quien fue dejado por sus padres, privado del afecto que constituye la base del desarrollo humano, puede renacer con una angustia constante a ser rechazado. Esta sensación no siempre se manifiesta en hechos concretos, pero sí en emociones desproporcionadas. El niño que llora desconsolado cuando su madre se ausenta unos minutos, el adulto que desarrolla relaciones de dependencia extrema, el anciano que teme la soledad, como si en ella estuviera escondida la muerte. Kardec señalaba que estos estados del alma tienen raíces profundas, más allá de lo que la psicología materialista puede explicar. De hecho, los propios espíritus, a través de las sesiones mediúmnicas que él coordinó, confirmaron que los recuerdos de vidas anteriores influyen en los comportamientos presentes. El espíritu conserva las emociones esenciales de lo vivido, y aunque la mente consciente no pueda nombrarlas, ellas se expresan en forma de sensaciones, intuiciones o presentimientos. En el caso del abandono, este eco se manifiesta como un sentimiento constante de inseguridad, como si el alma temiera revivir el mismo dolor que una vez la desgarró. Existen testimonios conmovedores recogidos en la tradición espírita, relatos de personas que, bajo estados de trance o mediumnidad, revivieron escenas en las que eran niños dejados en conventos, pequeños huérfanos obligados a mendigar en las calles, infantes entregados a extraños en tiempos de guerra o epidemias. Al despertar de estas experiencias, no pocas veces comprendieron por qué, en su vida actual, sentían una ansiedad insoportable cuando alguien se demoraba en volver a casa o un sufrimiento inmenso ante la mera posibilidad de perder a un ser querido. Estos recuerdos no son producto de la imaginación, son, como decía Kardec, impresiones reales del alma inmortal que trascienden el olvido del cuerpo. El eco del abandono puede manifestarse también en sueños recurrentes. Personas que nunca vivieron la separación de sus padres en esta vida relatan que sueñan con ser dejadas en lugares oscuros, en casas vacías o en brazos de desconocidos que se alejan sin mirar atrás. Según la enseñanza espírita, los sueños son una forma de libertad parcial del alma, que en ese estado de desprendimiento se acerca más a sus memorias profundas. No es raro, entonces, que la herida del abandono se exprese simbólicamente en estas imágenes oníricas, que dejan al soñador con una sensación de desamparo al despertar. Otro indicio de que el abandono puede ser un eco del pasado es la dificultad para confiar en las personas, incluso cuando nunca han dado motivos para desconfiar. El alma, marcada por la traición de aquellos que debían protegerla, tiende a proyectar esa desconfianza en cada nuevo vínculo. Kardec advertía que estas tendencias no son casuales, sino el resultado de vivencias anteriores. Aun cuando el individuo se esfuerce por razonar y convencer a su mente de que está a salvo, la emoción profunda persiste, porque no se trata de un pensamiento actual, sino de una memoria grabada en la esencia misma del espíritu. El espiritismo también explica que este tipo de heridas se convierten en pruebas necesarias para la evolución del alma. Allan Kardec, en su libro de los espíritus, pregunta a los guías sobre las circunstancias dolorosas que parecen repetirse en la vida de algunas personas, y recibe la respuesta de que esas repeticiones son parte de un proceso de aprendizaje. Así, quien en el pasado no supo superar el abandono o lo vivió con desesperación absoluta, puede renacer en contextos donde se ve obligado a enfrentarse nuevamente a ese temor hasta que logre transformarlo en fortaleza interior. Los ecos del abandono se expresan entonces en los más variados niveles, desde las emociones súbitas hasta los sueños, desde la dificultad para establecer vínculos hasta la necesidad obsesiva de aprobación. Son, en palabras de Kardec, la voz del espíritu que recuerda lo que el cuerpo ha olvidado. Y aunque en esta vida el individuo nunca haya sido dejado de lado, la huella del ayer vibra silenciosamente, condicionando sus pasos, sus elecciones y hasta su forma de amar. Así se revela que la experiencia del abandono no termina con la muerte del cuerpo ni con el paso del tiempo. Se convierte en un eco persistente que acompaña al alma, cruzando encarnaciones,
reapareciendo en momentos clave para que la lección pendiente sea enfrentada. El dolor que parece inexplicable en el presente es en realidad la resonancia de un pasado que sigue vivo en la memoria espiritual. Y en ese eco se encuentra, escondida entre sombras y silencios, la clave de un sufrimiento que no pertenece solo a la hora, sino a la eternidad del alma. La mirada de los médiums, testimonios que estremecen. El fenómeno del abandono, cuando se contempla desde la óptica mediúmnica, adquiere matices aún más profundos y estremecedores. No se trata solamente de un recuerdo psicológico que se arrastra inconscientemente, sino de una huella espiritual que puede ser percibida y descrita por quienes poseen la facultad de comunicarse con el mundo invisible. A lo largo del siglo XX, pocos médiums han dejado un legado tan extenso y conmovedor como Chico Xavier, quien, a través de más de 400 libros psicografiados, narró experiencias de espíritus que cargaban con el peso de memorias de abandono en vidas pasadas. Sus testimonios no eran simples relatos, eran descripciones impregnadas de dolor, de soledad y al mismo tiempo de una claridad que estremecía incluso a los más escépticos. Entre los mensajes que Chico Xavier recibió, muchos describían escenas de espíritus desencarnados que revivían la angustia de la niñez abandonada, espíritus que lloraban recordando haber sido dejados en conventos, casas de acogida o en las frías calles de ciudades del pasado. Algunos relataban que, aun después de la muerte física, se encontraban vagando en regiones sombrías del plano espiritual, sintiendo el mismo desamparo que experimentaron cuando fueron rechazados por sus padres en la tierra. Para ellos, la herida del abandono era tan fuerte que ni siquiera la separación del cuerpo bastaba para apagarla. André Luis, espíritu médico que transmitió sus vivencias a través de la psicografía de Xavier, narró en obras como No Solar y Os Mensajeiros que muchos de los sufrimientos del más allá provienen de impresiones emocionales intensas, que se fijan en el periespíritu y continúan marcando la experiencia espiritual. Estos testimonios, lejos de ser anecdóticos, presentan patrones que se repiten con sorprendente exactitud. Espíritus que fueron padres descuidados en una vida, en otra reencarnan como hijos abandonados, y aquellos que sufrieron el rechazo en la infancia, en ocasiones terminan reencarnando como adultos con tendencias al desapego o a reproducir el mismo error que tanto dolor les causó. Chico Xavier explicaba que la ley de causa y efecto, perfectamente detallada en la doctrina espírita, no tiene carácter de venganza, sino de aprendizaje. Así, la vida ofrece al alma la oportunidad de experimentar en carne propia las consecuencias de sus actos para despertar la compasión, el entendimiento y, sobre todo, la capacidad de amar sin condiciones. Un ejemplo que impactó a muchos de sus seguidores fue la historia psicografiada de un espíritu que había sido abandonado por su madre en el Brasil del siglo XIX. En el mensaje, aquel ser relataba cómo había crecido en la indigencia, sin rumbo ni afecto, y cómo esa experiencia lo llevó, al desencarnar, a permanecer durante décadas vagando en regiones de profundo sufrimiento. Cuando finalmente fue socorrido por benefactores espirituales, comprendió que esa vivencia era consecuencia de una existencia anterior en la que él mismo había negado la paternidad a varios hijos, desentendiéndose de sus responsabilidades. El círculo del abandono se repetía como una lección inexorable, buscando despertar en el espíritu la conciencia que antes le faltaba. Estos relatos estremecen porque revelan que el dolor no termina en el sepulcro. La herida del abandono continúa latiendo en el mundo espiritual y muchas veces condiciona el regreso del alma a nuevas encarnaciones. Espíritus que narraban a Xavier sus dramas hablaban de renacer con la misión de cuidar de huérfanos, de proteger a los débiles o de experimentar vínculos familiares donde la prueba del amor incondicional se volvía ineludible. Para ellos, cada vida era un escenario donde la herida podía convertirse en aprendizaje o, si no se comprendía, en repetición dolorosa. Lo que más impresionaba era la intensidad emocional de estas comunicaciones. Los espíritus describían con detalle la sensación de ser dejados atrás, el frío del cuerpo infantil sin el abrazo de una madre, el silencio de la noche interrumpido por el llanto ahogado de quien se sabe olvidado. No eran metáforas,
Eran recuerdos vividos con tal fuerza que atravesaban el tiempo y la muerte. Chico Xavier, en su humildad, transcribía estos mensajes con lágrimas en los ojos, consciente de que no estaba frente a historias inventadas, sino frente a la memoria viva de almas en proceso de redención. A través de estas experiencias, el médium brasileño dejó claro que el abandono parental es una de las pruebas más difíciles que un alma puede enfrentar, tanto para quien lo sufre como para quien lo provoca. En su visión, guiada por los mensajes de Emmanuel y André Luis, todo abandono es una oportunidad para despertar la conciencia del amor verdadero. Sin embargo, cuando el espíritu se resiste a comprender, ese eco se perpetúa en el más allá y en las reencarnaciones futuras. Así, el sufrimiento del niño dejado de lado en el pasado se convierte en el temor del adulto en el presente y en la prueba del padre o la madre en el porvenir. La mirada de los médiums, especialmente la de Chico Xavier, nos permite asomarnos a este misterio con una claridad estremecedora. No se trata únicamente de comprender que el abandono deja huellas en el alma, sino de reconocer que esas huellas viajan a través del tiempo, condicionando destinos y repitiéndose hasta que la lección sea aprendida. En cada relato psicografiado, vibra la advertencia silenciosa de que la herida del abandono no pertenece solo a un instante de la vida terrenal, sino que se prolonga en la memoria eterna del espíritu. Síntomas del alma. ¿Cómo reconocer la marca del abandono? En los pliegues más profundos de la memoria espiritual, el abandono no se disuelve con el paso del tiempo, permanece como un eco vibrante que impregna cada encarnación, dejando señales que no siempre pueden ser entendidas a primera vista. Helena Blavatsky advertía que las huellas del alma se manifiestan en símbolos invisibles, que el cuerpo y la mente reproducen como síntomas persistentes, y es en ese punto donde lo oculto comienza a desvelarse. Personas que sienten un vacío sin nombre, que experimentan la soledad incluso en medio de la multitud, no cargan únicamente con impresiones de la vida presente, sino con la resonancia de un desamparo antiguo que clama por ser reconocido. No se trata de heridas visibles, sino de cicatrices etéricas, vibraciones sutiles que se incrustan en el aura, oscureciendo la luz interior y dejando al ser humano en constante búsqueda de un refugio que parece inalcanzable. Esos síntomas del alma emergen en múltiples formas. Hay quienes, desde la niñez, manifiestan un miedo desproporcionado a ser olvidados, lloran con desesperación si sus padres se ausentan, o sienten un terror inexplicable cuando son dejados solos en una habitación. Otros en la adultez se ven dominados por relaciones dependientes, temiendo siempre que el ser amado les abandone, aun cuando no existan señales objetivas de ello. Blavatsky señalaba que tales emociones no nacen del presente, sino de la memoria kármica que arrastra impresiones pasadas. El abandono, repetido en diversas vidas, se convierte en una marca psíquica que genera un campo magnético de atracción. La persona atrae constantemente experiencias donde vuelve a sentirse desamparada, hasta que logra despertar y comprender la raíz de su herida. La mediumnidad también ofrece claves reveladoras para interpretar esos signos. Algunos sensitivos describen cómo perciben en los consultantes la presencia de una sombra oscura en el pecho, como si un nudo energético bloquease el fluir natural de la esperanza. Otros hablan de la voz interna del espíritu desencarnado que susurra en medio del silencio. Me dejaron, fui olvidado, nadie me buscó. Son frases que brotan no del inconsciente psicológico, sino de la memoria espiritual latente, un registro grabado en lo profundo de la conciencia. Blavatsky afirmaba que el alma, al pasar por las pruebas del desapego, deja impresiones indelebles en el cuerpo sutil, impresiones que se traducen luego en síntomas físicos como insomnio, opresión en el pecho o un cansancio perpetuo que no se alivia con el descanso común. El abandono, visto desde el prisma ocultista, no es solamente una experiencia personal, sino también un reflejo de la desconexión con lo divino. El alma que se siente apartada de sus semejantes reproduce en lo más íntimo la sensación de estar apartada de la fuente. Es por eso que muchas personas, aún rodeadas de afectos, experimentan un vacío existencial que nada logra llenar. Cambian de trabajos, de lugares, de relaciones, pero la insatisfacción persiste.
Blavatsky explicaba que este vacío es en realidad una señal de que la conexión con la chispa divina necesita ser restablecida, porque solo allí se encuentra el consuelo definitivo que no depende de lo efímero ni de lo humano. Entre los síntomas más inquietantes está la incapacidad de confiar plenamente. El alma marcada por el abandono desarrolla un mecanismo de defensa que le impide entregarse sin reservas, y aunque ansía la unión, teme el dolor de la pérdida. En sesiones mediúmnicas, se ha relatado cómo guías espirituales muestran escenas de vidas pasadas en las que alguien fue traicionado por quienes prometieron cuidado y protección. Estas imágenes, filtradas a través de la intuición o del trance, explican la rigidez emocional que algunos cargan en la actualidad. Blavatsky diría que son larvas astrales adheridas a la psique, formas residuales de sufrimiento que acompañan al individuo hasta que son disueltas mediante el autoconocimiento y la purificación del pensamiento. Otros síntomas se manifiestan en el cuerpo físico: dolores inexplicables, sensaciones de frío en medio del calor, temblores nocturnos o una angustia en el estómago antes de dormir han sido descritos por personas que, al profundizar en sus registros espirituales, descubrieron que murieron solos, abandonados en algún campo, hospital o prisión en vidas anteriores. La doctrina esotérica enseña que el cuerpo astral conserva la memoria de esas circunstancias y que al reencarnar, tales impresiones resurgen como señales que buscan ser reconocidas. Así, el síntoma no es un enemigo, sino una advertencia, un lenguaje silencioso del alma que grita lo que la mente consciente aún no logra comprender. Elena Blavatsky insistía en que el ser humano debía aprender a escuchar esas señales, no como maldiciones, sino como claves de evolución. El abandono, en su visión, no es únicamente una herida, sino también una oportunidad de despertar a una conciencia más elevada. Cada síntoma es un símbolo, cada dolor es una enseñanza codificada que, si se descifra, permite al alma avanzar hacia un nivel superior de comprensión. Lo que hoy se vive como ansiedad o como temor a la soledad puede ser, en verdad, la chispa de un recuerdo que invita a romper el ciclo repetitivo y a descubrir que el verdadero refugio no está fuera, sino dentro de la propia esencia. Así, los síntomas del alma nos hablan en silencio, susurrando en cada miedo, en cada vacío, en cada sensación de pérdida. No todos se atreven a escucharlos, porque enfrentarlos significa aceptar que la herida viene de mucho más atrás de lo que imaginamos. Sin embargo, aquellos que prestan atención descubren que tras el velo del sufrimiento late un mensaje oculto, un código espiritual que clama ser descifrado, un llamado que exige valentía para adentrarse en los misterios más profundos de la existencia, el peso kármico y el propósito oculto. El abandono, lejos de ser un simple episodio humano, se convierte en un peso kármico que acompaña al alma a través de sucesivas encarnaciones. Brian Weiss, en sus innumerables investigaciones con pacientes bajo regresión hipnótica, relató cómo muchos de ellos repetían patrones de soledad, pérdidas y rupturas no explicadas en la vida presente. Bajo estados profundos de trance, esas almas narraban escenas vívidas: una madre que dejaba a su hijo en un convento, un soldado que jamás regresaba a casa, una mujer que moría esperando la visita de alguien que nunca llegó. No eran imaginaciones, sino memorias cristalizadas en la esencia espiritual, guardadas en lo que Weiss describía como archivos eternos del alma, donde cada dolor no resuelto se convertía en un lazo invisible que influía en el destino futuro. Este peso kármico actúa como una fuerza silenciosa que moldea nuestras experiencias, atrayendo una y otra vez las mismas circunstancias. Una persona que en una vida anterior fue abandonada en la infancia puede, en la siguiente, vivir la angustia de temer siempre el desamparo de sus seres queridos. Otra que dejó a alguien en el pasado, sin mirar atrás, puede experimentar ahora el dolor de ser rechazada sin explicación. Brian Weiss resaltaba que nada en el universo ocurre como castigo, sino como aprendizaje. Las pruebas que enfrentamos son el eco de antiguas decisiones, la oportunidad de ver desde el otro lado lo que un día provocamos o lo que nunca sanamos. El karma, en este sentido, no es una condena, sino un espejo que devuelve al alma aquello que aún debe comprender.
Las experiencias relatadas en sesiones mediúmnicas coinciden con esta visión. Muchos médiums perciben cadenas sutiles que unen a los espíritus con los escenarios de su dolor pasado. Algunos describen presencias que vagan en los planos espirituales, repitiendo incesantemente la misma frase: me dejaron, no me buscaron, fui olvidado. Al conectar con estos relatos, se revela que no son voces perdidas al azar, sino fragmentos de almas que no lograron liberarse del peso kármico del abandono. El propósito oculto detrás de esa carga es claro. Hasta que el alma no reconozca y acepte la herida, el ciclo se repetirá en diferentes formas, como si el universo insistiera en mostrar la misma lección desde todos los ángulos posibles. Weiss documentó que, durante las regresiones, muchos pacientes al revivir escenas de abandono experimentaban una catarsis profunda, lágrimas intensas, temblores y una liberación que parecía provenir de siglos de dolor acumulado. Era como si al recordar, la energía estancada finalmente encontrara un cauce para fluir y disiparse. Tras esa liberación, no pocas personas afirmaban sentirse más ligeras, como si un peso invisible hubiese sido retirado de sus hombros. Estas experiencias, más allá de lo terapéutico, revelaban una verdad espiritual. El propósito oculto del abandono es despertar la conciencia, obligar al alma a mirar hacia adentro, a reconocer su fuerza interior y a descubrir que incluso en la soledad más cruda nunca está verdaderamente sola. El peso kármico no se limita a la esfera emocional. Weiss señalaba que algunos pacientes desarrollaban enfermedades físicas sin causa aparente, como dolores crónicos, afecciones cardíacas o problemas respiratorios, y al explorarse en regresiones mostraban su raíz en muertes solitarias, en sufrimientos pasados donde el alma había sentido la opresión del abandono. El cuerpo, en la vida presente, se convierte en el lienzo donde esas memorias buscan ser escritas una vez más, como recordatorio de que algo necesita ser atendido. La mediumnidad confirma este fenómeno. Guías espirituales señalan que los síntomas físicos pueden ser llamados del alma, insistencias energéticas que obligan al ser humano a detenerse y mirar lo que intenta evadir. Pero, ¿por qué el alma elige repetir tales experiencias dolorosas? Brian Weiss ofrecía una clave esencial, porque en el dolor reside la semilla del despertar. El abandono empuja a la persona a reconocer que su valor no depende del otro, que la fortaleza interior no puede ser destruida por la ausencia y que la verdadera compañía se encuentra en la conexión con lo divino. El propósito oculto es, entonces, la expansión de la conciencia. Lo que se vive como tragedia en la superficie es, en un nivel más profundo, un diseño espiritual cuidadosamente tejido para que el ser humano descubra dimensiones de sí mismo que nunca habría explorado en la comodidad. La mediumnidad revela que los espíritus que ya han superado esa prueba suelen convertirse en guías de aquellos que aún luchan con el mismo peso kármico. Testimonios recogidos por médiums narran cómo entidades luminosas acompañan a personas con miedo al abandono, susurrando palabras de consuelo, inspirando sueños reparadores o provocando coincidencias significativas que muestran que nunca están totalmente desamparados. Esos guías saben por experiencia propia que el abandono es solo un velo, una ilusión dolorosa que cubre el propósito oculto de la evolución espiritual. Así, el peso kármico del abandono se revela como un proceso complejo, una carga que se siente insoportable, pero que contiene dentro de sí la llave del propósito. Weiss describía a sus pacientes, tras revivir escenas de dolor, encontrando en medio de sus lágrimas una nueva comprensión. Fui abandonado, pero aprendí a sostenerme solo. Me dejaron atrás, pero descubrí mi fuerza. Son frases que marcan un cambio profundo, porque muestran que la herida no fue inútil, que detrás del sufrimiento se oculta un plan más vasto que trasciende lo humano. El abandono, en su dimensión kármica, no es únicamente un recuerdo, sino un puente hacia una conciencia más amplia que el alma debe cruzar para avanzar en su eterno camino de aprendizaje. Sanar la herida, romper el ciclo del abandono. Sanar una herida que no pertenece únicamente a esta vida, es un proceso que exige atravesar los rincones más oscuros del alma. El abandono, cuando se manifiesta como eco de otras existencias, no se resuelve únicamente con palabras de consuelo
o con el paso del tiempo. Es un grito que viene de siglos atrás, un recordatorio de que algo quedó incompleto en la trama de nuestra historia espiritual. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, señalaba en sus lecturas que gran parte de las dolencias emocionales actuales son reflejo de experiencias no resueltas en vidas anteriores. Según él, la clave para romper esos ciclos no radica en negar el dolor, sino en enfrentarlo, comprenderlo y transformarlo en una fuente de sabiduría. Cayce explicaba que muchas personas cargaban en sus almas memorias de orfandad, traiciones o separaciones violentas que se repetían vida tras vida. Cuando una persona no lograba reconocer el propósito detrás de esas pruebas, quedaba atrapada en una rueda kármica que la hacía revivir escenarios similares, ser abandonada por una pareja, experimentar la distancia con los hijos, sentir la soledad incluso rodeada de gente. Era como si el alma reclamara una y otra vez la oportunidad de cerrar una herida que había sido dejada abierta en algún punto del pasado. El abandono, en esta perspectiva, no es un castigo, sino una señal de que hay algo pendiente, un nudo energético que necesita ser liberado. Los testimonios de quienes, bajo estados profundos de meditación o regresiones, se encontraron cara a cara con escenas de abandono en otras vidas, coinciden con lo que Cayce señalaba. Muchos describen la sensación de un vacío en el pecho, una angustia que no pertenece al presente, pero que se proyecta en cada relación actual. El espíritu, marcado por ese recuerdo, busca desesperadamente llenar el hueco, y al no conseguirlo, repite vínculos que terminan en la misma sensación de desamparo. La sanación comienza cuando se comprende que no se trata de buscar afuera quien cure la herida, sino de descubrir en el interior la capacidad de sostenerse, de abrazar a ese niño interior que una vez quedó perdido en el tiempo. Los médiums que han canalizado mensajes de almas en tránsito confirman que uno de los pasos más importantes para sanar es reconocer el abandono como experiencia elegida. Aunque parezca doloroso, el espíritu habría aceptado esa prueba antes de encarnar, sabiendo que en ella encontraría un terreno fértil para el crecimiento. Cayce reforzaba esta visión al afirmar que, incluso en los momentos de mayor soledad, existe una presencia divina acompañando al alma. Según él, cada herida trae consigo una promesa, la posibilidad de acercarnos más a lo eterno, de comprender que lo esencial nunca nos deja. El abandono humano, por más cruel que parezca, abre el camino a descubrir la compañía espiritual que nunca se rompe. Sanar implica entonces un trabajo profundo de memoria y aceptación. Cayce recomendaba prácticas como la oración sincera, la meditación y el contacto consciente con los propios sueños, pues consideraba que en ellos se revelaban las claves de lo no resuelto. En varios de sus relatos, personas que experimentaban recurrentemente la angustia de ser dejadas encontraban en sus sueños escenas de otras épocas. Un niño esperando en la puerta, una mujer llorando en un puerto, un padre alejándose sin mirar atrás. Estas imágenes, lejos de ser castigos, eran pistas enviadas por la propia alma para mostrar el origen del dolor. Comprender esas señales era el primer paso hacia la sanación. El ciclo del abandono se rompe cuando el alma deja de identificarse únicamente con la herida y se reconoce como algo más vasto que la experiencia dolorosa. La mediumnidad aporta un matiz esencial. Muchos espíritus que han superado ese aprendizaje regresan como guías para quienes aún sufren. Cayce, en sus lecturas, mencionaba que la presencia de seres de luz alrededor de las personas no era imaginaria, sino real, y que esos seres habían vivido en carne propia lo mismo que ahora acompañaban a otros a sanar. Ellos se convierten en ejemplos vivos de que es posible trascender el abandono, no negándolo, sino transformándolo en un camino hacia la fortaleza espiritual. Las huellas del abandono también pueden aparecer en el cuerpo. Cayce describía que dolores inexplicables, problemas en el corazón o incluso dificultades respiratorias tenían su origen en experiencias de vidas pasadas marcadas por la soledad y la separación. La curación, en esos casos, no se limitaba al tratamiento físico, sino a la comprensión espiritual de la causa. Cuando la persona reconocía y liberaba la memoria del abandono, los síntomas comenzaban a disminuir, como si el cuerpo dejara de cargar un peso que no le pertenecía del todo. Sanar, entonces, no era solo cuestión del alma,
sino un proceso integral donde espíritu, mente y cuerpo recuperaban el equilibrio. Romper el ciclo no significa olvidar, sino resignificar. El abandono deja cicatrices, pero en ellas también se encuentra la prueba del camino recorrido. Kaise enseñaba que toda herida sanada se convierte en fuente de compasión, y que quienes han vivido el abandono están llamados a comprender y sostener a otros que pasan por la misma experiencia. Esa es la paradoja del dolor. Lo que un día nos quebró se transforma, con el tiempo y el trabajo interior, en la herramienta más poderosa para ayudar a otros. Así, el propósito oculto del abandono comienza a revelarse. No se trata de condenar al alma a un sufrimiento eterno, sino de despertar en ella una fuerza capaz de transformar la herida en luz, el vacío en compasión y la soledad en un puente hacia lo divino.